Increíble. Madre descubre lo oculto en las imágenes de seguridad y sufre un desmayo impactante. Victoria siempre había sido una mujer de sacrificios. Cada mañana, antes de que el sol asomara en el horizonte, ya estaba en pie, realizando sus rituales, preparar el desayuno, asegurar que Lucas, su hijo mayor, no olvidara su tarea, y que Sofía, la pequeña, no se olvidara de su chaqueta, pegada a la puerta con un imán que ella misma había decorado. Su vida giraba en torno a ellos, y aunque su trabajo en el café era extenuante, cada sonrisa de sus hijos le otorgaba energía. Sin embargo, esa energía se agota rápidamente, como su paciencia, cuando las noches se tornan largas y sus pensamientos inquietos. Esa tarde, después de una jornada de trabajo que la dejó con las manos adoloridas y la mente agotada, al llegar a casa, el cansancio podía sentirse en sus huesos. Se dirigió automáticamente a revisar las imágenes de seguridad de su hogar, era su pequeño refugio, donde podía observar a sus hijos jugar, reírse y soñar sin preocupaciones. Pero lo que vio, la dejó helada, su madre. En las grabaciones, apareció como un fantasma de un pasado que había creído enterrado. La misma sonrisa que una vez iluminó el hogar, ahora brillaba mientras jugaba con Lucas y Sofía, como si el tiempo no hubiera pasado. La risa de los niños se mezclaba con la dulzura de su madre, y una tormenta de emociones sacudió a Victoria, asombro, incredulidad, un anhelo que creía perdido. Era como si todos los años de dolor y falta fueran despertados de un sopor que había permitido establecerse, y la angustia se apoderó de su pecho. ¿Cómo era posible que esto sucediera? Esa visión la llevó a cuestionar su propio sentido de la realidad, y con cada replay, el vacío en su corazón la constriñó más. Comenzó a sentir la presión de los murmullos de su entorno, chismes eclipsando su jornada cotidiana en el café, la mirada crítica de las vecinas que solían pensar que sabía gestionar sus problemas con gracia. Esto no puede ser real, pensó, ahogando sus gritos en su garganta. Tenía que decirle a alguien, compartirlo, pero ¿quién podría entender? Decidió por fin organizar una reunión familiar. Quizás, sería el momento de sanar, de abrir heridas y compartir recuerdos, tal vez, su familia podría ayudar a cerrar ese ciclo. Pero el encuentro resultó ser un caos. Su hermano llegó, y en vez de apoyo, encontró desconfianza. Las viejas rivalidades fueron reviviendo, sus palabras corrosivas llenando el ambiente. ¿Por qué tú siempre fuiste la preferida?, le lanzó, y Victoria sintió que su mundo se desmoronaba. Aquel fue un momento culminante, donde los secretos y resentimientos emergieron como demonios, y a medida que la discusión creció en intensidad, un abismo emocional la envolvió, dejando a Victoria sin fuerzas. El aire se volvió espeso, y sintió como su mente se nublaba mientras todo giraba. Antes de que pudiera siquiera responder, el suelo se acercó rápidamente a su rostro. Victoria despertó rodeada de sus familiares, pero su corazón palpitaba a un ritmo frenético. No puedo dejar de lado a mi madre, ni el legado que me dejó, resonó en su mente. Con cada latido, comprendió que debía enfrentar no solo su dolor, sino también aquellos recuerdos que había mantenido a raya. Se preguntaba si había llegado, al fin, el momento de honrar todo lo que había sacrificado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión crecía a su alrededor, la pregunta de si su madre era un mero eco de su desesperación comenzaba a hacer eco en su mente. ¿Realmente fue un sueño, o hay más de lo que puedo entender?
Se cuestionaba, mientras las imágenes de su madre seguían danzando en su mente, insistiendo en que a veces, el pasado aún podría tener algo que revelar. Pero lo más inquietante era esa sensación de que su vida estaba en un hilo delgado, una inminente tempestad a punto de estallar. Victoria se quedó sentada en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, como si esperara que alguna respuesta mágica emergiera entre las notificaciones. Se sentía desgastada y, por primera vez, consciente de que su vida había sido moldeada por decisiones que la habían alejado de su esencia. La imagen de su madre riendo con sus hijos se repetía en su mente, pero la alegría que antes le proporcionaba la calidez familiar ahora solo provocaba una punzada de nostalgia y dolor. Había pasado demasiado tiempo discutiendo con su hermano, y las palabras hirientes de ese encuentro aún resonaban en su mente. Luego de su desmayo, había tenido la oportunidad de reflexionar, pero en lugar de alivio, trazaba un camino turbio de emociones conflictivas. Se preguntaba cómo había permitido que los resentimientos ancestrales la atraparan y limitaran su capacidad para vivir plenamente. Debo romper esta cadena, se repetía, dispuesta a confrontar sus propios miedos. Sin embargo, la tensión era palpable y difícil de manejar. El silencio en su hogar era abrumador, como si cada rincón estuviera cargado de recuerdos no resueltos. Fue entonces que decidió hacer lo que hacía mucho tiempo que no hacía, empezó a escribir. Con una libreta desgastada que había encontrado en el fondo de un cajón, comenzó a plasmar sus pensamientos, los recuerdos que la torturaban y la confusión que la mantenía en pie de guerra. Escribir le proporcionó una forma de autoexploración que jamás había experimentado. Deseo comprender el legado de mi madre, anotó. Al instante, sintió una mezcla de emoción y determinación. Mañana, se prometió a sí misma, llamaría a su madre. Hasta ese momento, había sido una figura ausente, un recuerdo congelado en la mente de Victoria. Sin embargo, la aparición en la grabación había reactivado algo en ella, un instinto de protección hacia sus hijos y una necesidad de entender la historia familiar que había evitado por tanto tiempo. La noche avanzó, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales acompañó su proceso de escritura. Cada palabra escrita parecía liberarla de una carga invisible que había arrastrado durante años. A medida que dejaba que fluyeran sus sentimientos, comenzaba a vislumbrar fragmentos de la mujer que era antes de convertirse en madre y trabajar largas horas en el café. Recordó sus aspiraciones, sus sueños olvidados. Había sido pintor en su juventud, y ese deseo casi había desaparecido por completo. Quizás esta es mi oportunidad de renacer, susurró al emborronar la página con un nuevo impulso. Decidió que iría a la galería de arte local en busca de una manera de retomar esa parte de su vida. La idea le llenó de energía renovada. Cualquiera que la conociera pensaría que había llegado a un punto de quiebre, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a arder. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirse más segura, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su hermano, preguntando cómo podía ser que de repente quisiera hablar con su madre. La presión de tener que defender su decisión a alguien que no podía entender la profundidad de su necesidad por la verdad le generó un torbellino emocional. Se dio cuenta de que no podía depender de la aprobación de los demás. Necesitaba seguir su propio camino, sin importar lo que cualquiera pensara. La noche se tornó más oscura y la lluvia continuaba su melodía interminable. Victoria cerró la libreta y auscultó la angustia en su pecho. Mientras contemplaba el destino que había elegido para sí misma, una parte de ella se preguntaba si estaba lista para enfrentar las verdaderas repercusiones de lo que podría descubrir. El tiempo de la verdad ha llegado, se dijo con decisión, aferrándose a la esperanza de que esa búsqueda de respuestas le devolvería su autoconocimiento perdido. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, y una idea repentina cruzó su mente. Tal vez debería invitar a su hermano a la galería, mostrarle que podía ser diferente, y quizás eso ayudaría a sanar viejas heridas.
Pero en el fondo, sabía que hacer eso sería un desafío que también le confrontaría sus propias limitaciones. La noche la envolvía, y con cada bocanada de aire, el peso del pasado la seguía acechando. Se sentía en la cuerda floja, y entendía que, al dar este nuevo paso, estaba a punto de abrir una puerta a un mundo desconocido, donde las verdades sobre su madre y sobre ella misma podrían cambiarlo todo. ¿Podría realmente enfrentar las revelaciones que vendrían? La necesidad de descubrir la verdad la empujaba a un precipicio emocional. La decisión estaba tomando forma, ya no había vuelta atrás. Pero, dejando la libreta a un lado y dejando que el silencio nocturno la abrazara, Victoria supo que, para avanzar, primero debía desenterrar lo que había quedado enterrado en el fondo de su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su madre, sino también a los secretos que habían marcado su vida? La noche prometía respuestas, y el deseo de descubrir la verdad la abría a un futuro incierto. Victoria despertó con la luz del día deslizándose tímidamente a través de las ventanas. El reloj en la pared marcaba las 10 de la mañana, pero la sensación de agitación seguía fresca en su mente. Mientras se preparaba un café, las palabras de su hermano seguían dándole vueltas a la cabeza. ¿Por qué quieres hablar con ella ahora? Esa simple pregunta se había transformado en un eco insoportable. Se sentó a la mesa y miró por la ventana, tratando de atrapar su reflejo en los cristales. Pero lo que vio era un rostro cansado, marcado por las dudas y la frustración. Sin embargo, había algo nuevo en su interior, una semilla de determinación que empezaba a florecer. En ese momento, recordó lo que había escrito la noche anterior. Decidida a replantear su vida, tomó la libreta y leyó en voz alta: «Deseo comprender el legado de mi madre». Las palabras resonaban con un significado profundamente personal. No era solo una búsqueda por la historia familiar, era un camino hacia su propia autorrealización. Con cada palabra escrita, se sentía más empoderada. Al terminar su café, sintió que el momento de actuar se perfilaba ante ella. No podía esperar más. Su madre, una figura hasta ahora distante, necesitaba ser parte de su vida activa, y ella había estado eligiendo ignorar esa realidad. «No voy a dejar que el miedo defina mis decisiones», murmuró mientras guardaba la libreta. Con el teléfono en la mano, el gesto de marcar el número se convirtió en un pequeño gran acto de valentía. En el instante en que escuchó el tono de llamada, su corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Qué pasaría si su madre no quería hablar? ¿O si ella respondía de una manera que reavivara viejas heridas? Pero no había vuelta atrás, la dirección de su vida dependía de lo que estaba a punto de hacer. Cuando su madre contestó, la voz del otro lado sonó más tenue de lo que recordaba. «Hola, soy yo, Victoria». Una pausa palpable llenó el espacio entre ellas antes de que su madre respondiera. Era el primer paso hacia un entendimiento que había estado esperando durante años, así que continuó con cuidado: «Quiero hablar contigo sobre nosotros, sobre la familia». Las palabras se deslizaron como un río desbordado. Victorio sintió que cada sílaba era un ladrillo que se caía de una pared construida sobre años de silencios incómodos. Habló de sus miedos, de su deseo de entender el pasado que las unía. Su madre, al principio, parecía incrédula, pero poco a poco, la conversación se fue abriendo como una flor en primavera. Sin embargo, a medida que el diálogo proseguía, nuevas revelaciones comenzaron a surgir. La historia de su madre era más compleja de lo que imaginaba, llena de sacrificios que Victoria nunca había entendido completamente. El rostro de su madre, al otro lado de la línea, se tornó emocional. En un momento de vulnerabilidad, se escuchó un sollozo y, de repente, un silencio inquietante. Al instante, Victoria sintió una punzada de terror. No quería que este diálogo fuera un desencadenante de más angustia, sino un camino hacia la sanación. Se quedó quieta, escuchando su respiración entrecortada mientras su madre se recuperaba. La conexión que había anhelado se estaba formando,
pero el hilo de la conversación pendía de un hilo. ¿Estaba lista para descubrir todo lo que había permanecido oculto? Este momento podría significar el desdén del pasado o un paso hacia adelante. La llamada concluyó con la promesa de un encuentro, un pacto implícito en el aire que las rodeaba. Mientras colgaba, Victoria sintió que cada paso había sido solo el comienzo de un viaje hacia la comprensión. Sabía que esta nueva relación tan parcial aún necesitaba tiempo, pero, por primera vez, una chispa de esperanza empezaba a iluminar su camino. De vuelta a la galería de arte, el lugar que había decidido visitar, sintió que algo había cambiado en su interior. Las paredes estaban llenas de historias narradas a través de las pinturas. Una revelación la golpeó entonces, tal vez su propia historia. Necesitaba ser expresada, tener un espacio donde florecer. Con ese pensamiento en la mente, entró en la galería, lista para dejar que las emociones fluyeran a través de ella como las pinceladas en un lienzo. Pero, mientras exploraba el lugar, descubrió una exposición que la dejó paralizada. Las imágenes resonaban con su propia historia, con una conexión dolorosa e íntima. Ahora, más que nunca, se dio cuenta de que su viaje personal podría entrelazarse con el legado de su madre, y que los secretos de su pasado podrían ser la clave para desbloquear su futuro. Mientras la música suave resonaba en la galería, Victoria sintió un nuevo desafío surgiendo: ¿podría fusionar estas piezas fragmentadas de su vida en una obra maestra propia, o el peso del pasado la aplastaría? Aquí había una nueva encrucijada, una oportunidad para decidir entre enfrentarse a su pasado o permanecer atrapada en él. ¿Qué camino elegiría Victoria en su búsqueda de autoconocimiento y libertad emocional? El viaje apenas comenzaba, y el dilema la aguardaba ansioso en cada rincón de la galería. La luz tenue de la galería parecía invadir cada rincón, amplificando la intensidad de las emociones en el corazón de Victoria. Las obras que la rodeaban hablaban de luchas, victorias y fracasos, reflejando un caleidoscopio emocional que la llevó a cuestionar su propia historia. Aquello no era solo una exposición, era un espejo de su vida. Un pequeño cuadro llamó su atención, en el dos figuras de espaldas miraban al horizonte. La fragilidad de la escena resonó en ella, sintió que aquel cuadro representaba a su madre y a ella misma, distante pero unidas por una misma historia. La tentación de dejarse llevar por la tristeza fue fuerte, pero en cambio, eligió abrazar la curiosidad. ¿Cómo podía cada matiz mostrar lo que había estado ignorando por tanto tiempo? Sintió una necesidad apremiante de crear. Regresó a casa y se sentó frente a su viejo escritorio, el mismo donde había esbozado sus miedos. Esta vez, sin embargo, no buscaba respuestas, sino formas de expresar su confusión. Con un pincel en la mano, comenzó a trazar líneas sobre un lienzo en blanco. Sus primeros movimientos estaban cargados de incertidumbre, pero cada trazo parecía despojar sus dudas de su peso. Los colores fluyeron en una danza caótica y controlada a la vez. No había reglas, solo la necesidad de liberar lo que había estado apretando su pecho. A medida que el arte cobraba vida, cada pincelada le proporcionaba una sensación de liberación, como si las sombras del pasado comenzaran a desvanecerse. Mientras luchaba con sus emociones, una imagen interrumpió su enfoque, el rostro de su madre apareciendo en su mente, frágil y llena de historia. Un sentimiento de conexión la ahogó. Entendió que si realmente deseaba comprender a su madre, debía abordar sus propios miedos. ¿Cómo podía conocer los sacrificios de su madre si no exploraba los sacrificios que ella misma había hecho al distanciarse de su pasado? Las horas pasaron volando sin que ella lo notara, hasta que un golpe en la puerta la sacó de su trance creativo. Era su hermano, Mateo, preocupado por la llamada que había tenido con su madre. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su tono una combinación de curiosidad y precaución. Victoria sintió un impulso de mostrarle el lienzo, pero temió su juicio. La discusión se transformó rápidamente en un intercambio tenso. Mateo insistía en que debía protegerse de un dolor innecesario,
mientras que ella sentía un fuerte deseo de avanzar hacia lo desconocido. ¿Qué sabes tú de lo que quiero enfrentar?, le dijo, con un tono más fuerte de lo que pretendía. Las palabras resonaron en el pequeño espacio como un eco, creando un murmullo de tensión entre ellos. Mateo, sorprendido, también expresó sus inseguridades, revelando su propia historia de lucha personal en el proceso. Aquella conversación era más profunda de lo que Victoria había imaginado, cada uno hablando de sus propios miedos y aspiraciones sin el velo de la desconfianza. Se dieron cuenta, entonces, de que ambos estaban intentando escapar de sus respectivas sombras, y la conexión se tornó palpable. A medida que caía la noche, Victoria comprendió que este intercambio había sido un intento de abrir una puerta. Pero la promesa de sanación no era fácil, requería valentía, no solo de su parte, sino también de la de su madre. Ella debía hacer frente a la verdad dolorosa que había permanecido oculta tras años de silencio. Podría convencerse a sí misma de que su historia merecía ser contada, incluso si eso significaba confrontar el dolor. Y, sobre todo, estaba su madre, allí, dispuesta a abrir el corazón y enfrentar juntos los fantasmas de su pasado. El aroma del óleo y el lienzo fresco llenaban la habitación, ofreciéndole un espacio seguro para reflexionar. Pero mientras sus pensamientos danzaban entre el arte y el inevitable futuro, un nuevo dilema la invadió: ¿debería invitar a su madre a compartir su creación, o seguir esta búsqueda en soledad? La pregunta la dejó en suspenso, obligándola a enfrentar el abismo de la vulnerabilidad. Clarity. Orqueas, el dilema la esperaba, como un lienzo en blanco ante ella. El amanecer trajo consigo una claridad que Victoria no había anticipado. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, su mente aún daba vueltas a la conversación de la noche anterior. La voz de Mateo resonaba como un eco en su mente: protégete del dolor, y cada vez que lo repetía, sentía un nudo en su estómago. Era un consejo bien intencionado, pero profundamente erróneo. Esa protección, en lugar de ser una salvaguardia, era un escudo que la mantenía atada a su propio miedo. Mientras su desayuno se enfriaba, Victoria miró el lienzo aún en blanco que la había retado la noche anterior. Cada día que pasaba sin abordarlo era una pérdida, una oportunidad que se desvanecía entre la indecisión y el arrepentimiento. Era hora de tomar una decisión, la creatividad exigía acción. Con determinación, abrió su ordenador y comenzó a investigar sobre la vida de su madre. Buscó historias de mujeres como ella, atrapadas entre expectativas y deseos, entre lo esperado y lo que realmente eran. Era un mundo lleno de relatos que resonaban con su lucha. Se percató de que cada historia era una capa de emociones que debía despojarse, como los adornos que ocultaban el auténtico valor de un cuadro. Victoria sabía que debía invitar a su madre a formar parte de esta experiencia, no por el propio anhelo de ser comprendida, sino porque la conexión requería dos. A medida que avanzaba en su búsqueda, se imaginó compartiendo sus descubrimientos, abriendo un diálogo que podía cambiar su historia compartida. Las palabras se formaban en su mente: ¿qué significaría para nosotras enfrentar juntas lo que hemos dejado en el silencio? Sin embargo, a medida que delineaba el momento de esa invitación, la ansiedad crecía como un torbellino en su ser. El temor de la confrontación la asaltaba, la posibilidad de una mirada de decepción, de sufrimiento o incluso de rechazo era desalentadora. ¿Podría su madre mostrar la fortaleza necesaria para despojarse de las defensas que habían forjado su relación? Ese dilema la acompañó hasta la tarde, cuando finalmente decidió tomar el teléfono. La voz de su madre al otro lado de la línea era familiar, pero ahora estaba impregnada de una inexplicable tensión. «Mamá», comenzó, su voz temblorosa, «hay algo que me gustaría compartir contigo. Algo importante». La frase se sintió como un grillete que la amarraba mientras la reacción de su madre se dibujaba en la mente de Victoria, tanto como un cálido abrazo como una amarga negación. Después de una corta pausa, su madre respondió: «¿De qué se trata, hija?».
suena serio. Aquella preocupación en su tono la hizo vacilar, pero resolvió seguir adelante. He estado pintando, confesó, y me gustaría que vinieras a ver lo que he creado. A la distancia pudo percibir un cambio en la respiración de su madre, una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Pintando? ¿De qué trata? Las preguntas caían como un torrente, pero la conexión que deseaba no terminaba de gestarse. Quiero hablar sobre nosotros, sobre nuestras historias, afirmó con más firmeza, sintiendo que cada palabra podía ser un paso hacia la luz o un tropiezo hacia la sombra. Pero en su interior, su voz era un grito de respuesta al dilema que había estado enfrentando. La urgencia de la verdad se colaba entre las rendijas de sus temores. Está bien, Victoria, su madre finalmente accedió, la notable vacilación en su voz resonando. Dame la dirección, iré. Al colgar, una mezcla de liberación y temor invadió a Victoria. Había dado el primer paso hacia una compleja confrontación emocional. Sin embargo, en el fondo, había un escalofrío premonitorio que le decía que este encuentro iba a ser más dramático de lo que anticipaba. Mientras se preparaba, el lienzo miraba hacia ella, como un testigo silencioso de su viaje interno. Pero el destino que su madre iba a encontrar no solo involucraba arte, sino el enfrentamiento con viejas heridas que podrían ser más dolorosas de lo que Victoria había imaginado. El momento estaba a punto de desatar una tormenta emocional. El timbre sonó, y su corazón se detuvo. La puerta que abría era más que un umbral físico, era una apertura al pasado, y lo que sucedería a continuación podría cambiar para siempre el camino que una vez habían transitado juntas. Victoria respiró hondo antes de abrir la puerta. Estaba atrapada entre la expectativa y el pavor. Al ver a su madre entrar, notó que su expresión era una mezcla de sorpresa y recelo. Ambas se miraron durante un par de segundos, era como si el tiempo se hubiera detenido, un momento lleno de promesas y temores. Hola, mamá, dijo Victoria, intentando sonar más firme de lo que se sentía. Gracias por venir. Claro. Me dijiste que querías hablar sobre tus pinturas. La voz de su madre era suave, pero su mirada siempre escaneaba el entorno, quizás buscando signos de que podría amenazar su paz. Victoria la guió al estudio, donde el lienzo blancamente esperó, una pizarra inmaculada para un intercambio que podía ser liberador o devastador. A medida que su madre observaba los pinceles y las paletas, una tensión palpable se apoderaba del ambiente. Eran más que herramientas de artista, eran puentes hacia una conversación crucial. Quiero que veas algo, dijo Victoria, nerviosa pero decidida. Se acercó al lienzo y, con un movimiento firme, desnudó el alma de su creación, un paisaje que representaba no solo su mundo, sino también las sombras de su historia familiar. Cada trazo era un grito silencioso, un susurro del pasado. La madre de Victoria se acercó lentamente, los ojos agrandados por la sorpresa y el reconocimiento. Es hermoso, murmuró. Su tono, sin embargo, no reflejaba solo admiración, había un matiz de tristeza que la envolvía. ¿Pero qué significa? Significa muchas cosas, respondió Victoria, sintiendo que la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Quiero explorar nuestras historias, mamá. Reconocer lo que hemos vivido. Estas palabras fueron como una provocación, un desmantelamiento de las barreras que llevaban años construyendo entre ellas. La mirada de su madre se tornó sombría. Hay cosas que son mejor dejar en el pasado, dijo, reflejando una cautela que Victoria ya había temido. Este rechazo amenazaba con truncar el diálogo que anhelaba. Pero, ¿y si enfrentarlas nos permite sanar? Siempre hemos callado, como si el silencio fuera más fácil. Sus palabras resonaron con la urgencia que había cultivado durante meses. Mientras hablaban, el ambiente pareció cambiar. De repente, un clic resonó en la habitación. Era el sonido de la cámara de seguridad que las grababa a través del estudio.
Ante esto, la madre de Victoria titubeó, su rostro se palideció, el pasado empezaba a aflorar, y las emociones atesoradas estaban a punto de desbordarse. ¿Qué es eso?, preguntó su madre, su voz temblando mientras apuntaba hacia la cámara. La conexión entre ambas se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Victoria sintió que la revelación estaba próxima. Es importante para mí, mamá. No solo lo que hay aquí, dijo mientras miraba el lente, sino también lo que hemos escondido bajo las capas de nuestras vidas. Su madre, visiblemente afectada, se acercó a la cámara. Los recuerdos se agolpaban como un torrente, y Victoria se preguntaba si su madre estaba lista para enfrentar lo que quedaba reviviendo. Justo en ese instante, su madre se detuvo, la mirada perdida en el vacío. Victoria, la voz se desvaneció antes que pudiera continuar. El desmayo llegó como un golpe, la figura de su madre se desplomó hacia el suelo, y el impacto fue ensordecedor. Victoria corrió hacia ella, el miedo inundando su ser. Mientras se agachaba para sostenérsela, la angustia por lo que acababa de suceder fue inminente. Cualquier poco avance que creía haber conseguido se tambaleaba al borde de la desesperación. La pregunta que surgió en su mente fue abrumadora: ¿había arriesgado demasiado al acercarse a su madre? En ese momento, mientras su madre yacía en el suelo, la pregunta general se tornó personal: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad sobre su historia? Antes de que pudiera darle respuesta a ese abismo de incertidumbres, un sonido proveniente del dispositivo de grabación capturó una imagen inquietante: la sombra de una verdad inexplorada comenzaba a salir a la luz, y Victoria supo, con instinto, que el camino hacia su sanación apenas comenzaba. Victoria se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba evaluar la situación. Con delicadeza, buscó el pulso en la muñeca de su madre, sintiendo cada latido como un recordatorio de la fragilidad del momento. La cámara, silente testigo de la escena, parecía desplazar su enfoque de su arte hacia un nuevo tipo de autorreflexión. La pinza de la ansiedad se enroscaba alrededor de su pecho. Mientras aguardaba que su madre regresara a la conciencia, una voz interna comenzaba a inquirir sobre su propio valor y motivaciones. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desenterrar las verdades que habían estado enterradas durante tanto tiempo? Era una pregunta que resonaba en su mente, un eco de la vulnerabilidad que había mostrado al abrir su corazón. Cuando finalmente su madre abrió los ojos, la confusión la envolvía. ¿Qué ocurrió?, murmuró, su rostro un lienzo pálido de preocupación y desconcierto. Victoria no estaba preparada para la respuesta sencilla que murió en sus labios. La verdad resurgía con más fuerza que nunca, exigiendo un lugar en la conversación familiar. «Te desmayaste, mamá», respondió Victoria, su voz un susurro en la habitación. «Hablábamos de las pinturas y, bueno, de nuestra historia». «Mi historia». Su madre se sentó con esfuerzo, su mirada evadiendo la confrontación. Pero el destello de curiosidad se había encendido. Victoria notó cómo su madre comenzaba a hilar los cabos sueltos. «Estoy confundida». Cada instante compartido estaba destinado a ser un paso hacia la claridad, pero Victoria se dio cuenta de que no podía avanzar sin que su madre lo eligiera también. Decidió dar un paso más. «Es el momento de hablar, mamá. Ya no puedo seguir cargando con el peso de los secretos. Estas obras son lo que he encontrado en mí y sé que tú también tienes tus propias historias». La mirada de su madre se endureció, pero en su interior, Victoria podía vislumbrar la lucha. ¿Estaría su madre dispuesta a dejar de lado el miedo y confrontar su pasado? Sabía que la decisión no dependía solo de la revelación de los secretos, sino también de aceptar la dolorosa verdad de lo que había estado oculto. Era un dilema moral en el que ambas debían participar. El silencio estalló entre ellas, hasta que, con un suspiro resignado, su madre asintió. «Está bien, hablemos. Pero ten en cuenta que hay cosas que tal vez no quieras escuchar».
Victoria sintió como si una puerta se abriera poco a poco. Era un camino desafiante, pero había recuperado parte de sus agallas. Lo sé, pero también sé que enfrentar esto puede liberarnos, puede ayudarnos a sanar. En su interior, un deseo ardía por comprender. Esto no era solo sobre su madre, era un descubrimiento sobre sí misma, el encuentro con su herencia, con su arte. Mientras ambas comenzaban a compartir fragmentos del pasado, una mezcla de emociones comenzaba a recorrer el ambiente. Las palabras se deslizaban entre la incomodidad y la revelación, cada confesión era un trazo colorido, una adición significativa al paisaje que ya había comenzado a esbozarse. Desde recuerdos dolorosos hasta momentos de alegría, sus voces entrelazadas empezaban a formarse como una sinfonía llena de resonancias. Sin embargo, justo cuando un rincón de su historia comenzaba a tomar forma, la cámara, aún grabando, capturó algo inesperado. Una interrupción brutal en sus verdades compartidas. Un sonido detrás de la puerta captó su atención, un golpeteo que hizo que ambas se quedaran en silencio, y la inquietud se apoderó del estudio. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, su nerviosismo palpable. Victoria se enderezó, sintiendo que la revelación que había comenzado a florecer podría ser truncada por lo desconocido. La decisión de avanzar o investigar se dibujaba ante ella. ¿Deberían retomar su intercambio emocional o confrontar lo que se escondía justo al otro lado de la puerta? Esa pregunta la llevó a una nueva encrucijada, y su impulso inmediato fue claro, enfrentar la incertidumbre exterior que amenazaba su momento. Con determinación, llevó una mano hacia la puerta. Era su oportunidad de fortalecer el camino de sanación que tanto deseaba. Porque ahora, después de haber tomado el primer paso hacia su verdad, sabía que no podría dar marcha atrás. Victoria giró lentamente el pomo de la puerta, el sonido resonando en el estudio como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. Cada giro, cada paso hacia lo desconocido, se sentía como un acto de rebelión contra la inercia de secretos tan arraigados. El remanente de su madre discutía en su mente, la claridad y el miedo danzaban en un tira y afloja que podía ser mortal. A medida que la puerta se abría, su pecho se llenó de una mezcla de expectación y temor. Del otro lado, no había ningún rostro familiar, solo el espacio vacante del pasillo. La luz resplandecía de un modo diferente aquí, como si la realidad que ella había anhelado confrontar estuviera esperando en el umbral, aguardando su decisión. Se asomó más allá, preguntándose si finalmente debía abrir la puerta a los recuerdos que nunca había vivido y las historias que su madre había mantenido en la oscuridad. «Sigo aquí», dijo ella con voz firme, girándose hacia su madre. «Podemos decidir ignorarlo, pero no nos ayudará. Es tu historia, y también es la mía». La declaración tuvo un eco, solidificando su propósito. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar a pesar de él. ¿Y si no estamos listas para esto? La voz de su madre temblaba, un síntoma del conflicto latente entre el deseo de compartir y el horror a lo que podría salir a la luz. Victoria respiró hondo, cuestionándose no solo su decisión, sino también el valor de su búsqueda. Sabía que el arte que había estado creando no era solo un reflejo de sus emociones, sino un puente hacia su identidad, sus raíces. Una verdad lejana se aferraba a sus pinceles. No podemos seguir siendo sombras de nosotras mismas. No puedo permitir que el miedo nos controle. El sonido en el pasillo se desvaneció, y en su lugar, una profunda quietud llenó el espacio. Era como si el universo se hubiera detenido, ofreciendo este momento frágil para ser tomado o rechazado. Victoria sintió un apretón en su interior, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Era posible que su arte pudiera ser la clave para desentrañar no solo su historia, sino también la de su madre? ¿Qué es lo peor que puede suceder?, se preguntó, y la respuesta se volvió clara en su mente. Lo peor que puede suceder es que nos quedemos en la oscuridad.
Prefiero que nos hagamos daño trazando líneas en la luz que quedarnos atrapadas en la penumbra. Decidida, volvió a cruzar la umbral, sintiendo el porvenir latente en cada paso. Mientras se adentraban más en el proceso de compartir sus verdades, la voz interior de Victoria comenzó a llenarse de poder. La confusión de su madre, aunque palpable, era una oportunidad de reconexión. Quiero que me cuentes sobre las pinturas que guardaste antes de que yo naciera. Quiero entender. La frase se convirtió en una invitación, un llamado a revelar lo oculto, una confrontación silenciosa donde el arte y la historia podrían entrelazarse. La respuesta de su madre fue lenta, cautelosa. Hay secretos que no se han contado, secretos que han moldeado nuestra familia. Victoria sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada palabra que su madre estaba dispuesta a compartir sería un ladrillo en la construcción de su valor, una forma de expresar el deseo de acercarse a la verdad que había estado buscando. Los ecos del pasado resonaban más allá de la puerta entreabierta. Victoria estaba a punto de descubrir que, muchas veces, lo que se oculta tras las puertas del sufrimiento puede transformarse en el motor para la creación. Entonces, en medio de esta revelación inminente, el timbre del teléfono sonó abruptamente. Un sonido incongruente que les cortó la respiración. Ambas sabían que esa llamada podría ser la clave de un nuevo desenlace, o la disrupción de un momento tan esperado. Podría ser la conexión que necesitaban o una distracción que las separara una vez más de la verdad que tanto deseaban abrazar. ¿Debo contestar?, preguntó Victoria, mirando a su madre. El futuro de su revelación colgaba en el aire, un hilo delicado que podía romperse con un simple gesto. El timbre resonó con una urgencia inesperada, cada campanada retumbando en el corazón de Victoria. La mirada de su madre se desvió hacia el sonido, un reflejo claro de la incertidumbre que ambas sentían. Habían estado al borde de una revelación que prometía cambiar sus vidas, y ahora, esa promesa pendía de un hilo. Victoria sintió que el aire se tornaba denso, como si la sala misma estuviera conteniendo el aliento. Sí, contesta, instó su madre, pero su voz tembló, traicionando su inseguridad. Esta era su oportunidad, una bifurcación en su camino hacia la verdad. Sin embargo, la ansiedad se apoderó de Victoria, llenando su mente de preguntas sobre quién podría estar al otro lado de la línea y qué impacto tendría en su búsqueda. Decidida a no dejar que el miedo dictara su próximo movimiento, Victoria extendió la mano y tomó el teléfono, sintiendo el frío plástico como un recordatorio de la realidad que estaba a punto de enfrentar. Hola, su voz resonó, clara pero temerosa. Victoria, soy José, el galerista. Necesito hablar contigo, es urgente, dijo la voz del otro lado. No era la llamada que esperaba, pero la urgencia en la voz de José la tomó por sorpresa. Hay algo en tus pinturas. Hay un rumor que corre en el mundo del arte, y creo que deberías estar al tanto. La mención de sus obras la llevó a una espiral de pensamientos. ¿Alguna revelación sobre su trabajo podría interferir con la conversación con su madre? Ella había intentado con todas sus fuerzas que su arte permaneciera al margen del tumulto personal. Pero el arte era parte de ella, era el tejido que unía su percepción de la vida y su lucha interna. ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sus temáticas, tus técnicas. Hay personas interesadas. Incluso podría haber una exposición donde tus obras sean vistas por un público más amplio. Pero hay algo más. Encuentro un matiz en tus pinturas que me hace pensar que hay historias más profundas que no hemos explorado. ¿Te gustaría discutirlo en persona? Victoria sintió que el peso de la incertidumbre aumentaba. Ese podría ser el impulso que necesitaba para avanzar en su carrera artística, pero la verdad que pronto podría compartirse con su madre era lo que verdaderamente la inquietaba. ¿Estaba preparada para estos dos frentes? Lo que comenzaba como un viaje a descubrir el pasado estaba tomando un giro inesperado hacia la ambición profesional. ¿Puedo pensarlo?
Necesito resolver algunas cosas primero, respondió, consciente de que cada palabra era un camino a una decisión crítica. Su madre la observaba, la tensión palpable en su mirada. Por supuesto. Pero no dejes que esta oportunidad se te escape. A veces, los momentos decisivos no esperan, dijo José antes de colgar. Con el teléfono aún en la mano, se giró hacia su madre, que ahora mostraba una mezcla de ansiedad y curiosidad. Quizás este sea el momento de ser valientes, madre. No solo para nosotros, sino para mi arte, para nuestra historia, dijo, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. El camino hacia su identidad profesional y personal parecía más entrelazado que nunca. La vorágine de la verdad familiar y el brillo de una carrera prometedora la tenían atrapada en un laberinto de decisiones. ¿Cómo podría forjarse un nuevo futuro si las raíces de su pasado aún estaban enredadas en secretos? En ese instante, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje inesperado. El nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera un momento. Era el de un viejo amigo de su madre, alguien que quizás sabía más de lo que se había dejado entrever. ¿Podría ser la clave para desentrañar todo? Victoria miró a su madre, esa conexión de la que tanto hablaban, el arte y la historia, comenzaban a presentarse ante ella como un lienzo por pintar. Ambos caminos se complementaban, pero la elección aún no estaba clara. La tensión del momento pesaba en el aire. Voy a contestar. Estoy lista para todo, decidió, impulsada por una mezcla de pánico y determinación. Pero en su interior también sabía que cada decisión podría llevarla más cerca de la verdad, o separarla irremediablemente de los secretos que una vez la habían mantenido atada. El teléfono sonó nuevamente, esta vez como un tambor que marcaba la inminencia de una verdad que podría sacudir los cimientos de su vida. ¿Qué revelaría esta nueva conexión en su búsqueda por desentrañar su historia familiar? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, quizás una nueva oportunidad de redescubrimiento. La luz de la mañana iluminó suavemente la habitación, mostrando el desorden de pinceles y lienzos que Victoria había dejado atrás la noche anterior. Su mente bulliciosa se llenaba de decisiones pesadas mientras recordaba la conversación reciente con su madre. Hablar de su arte había sido el primer paso, pero había muchos más que anhelaba dar. La urgencia que le transmitió José había calado profundamente en ella. Este momento podía ser el cambio que tanto deseaba. Victoria se sentó en el borde de la cama y respiró profundamente. Había llegado un momento crucial, la necesidad de reconciliar su vida profesional y su vida familiar. Sabía que su madre había vivido su propia lucha, y ahora, después del desmayo, sentía que cada resquicio de verdad debía ser explorado. ¿Podría fusionar el arte con su historia? ¿Podrían entrelazar su dolor y sus triunfos? Con el teléfono en la mano, decidió que era hora de una conversación más profunda. Tenía que llamar a su madre, no solo para asegurarse de que estaba bien, sino para invitarla a ser parte de su viaje artístico. No podía seguir manteniendo sus historias separadas. Ella marcó el número con cierta ansiedad. Al sonar la llamada, la memoria del abrazo frío que compartieron tras su desmayo se evidenciaba. La voz de su madre al otro lado, vacilante pero cálida, irrumpió en su mente. «¿Victoria? ¿Estás bien?» Me preocupara lo que pasó. «Estoy bien, mamá. Quería hablarte». Sobre lo que sucedió, Victoria comenzó, sintiendo como el aire se tornaba denso a su alrededor. «Quiero mostrarte mis pinturas. Siento que podemos conectar a través de ellas». El silencio del otro lado fue desgarrador. Victoria podía escuchar la respiración entrecortada de su madre. ¿Mis pinturas? Pero, ¿por qué ahora? Nunca antes habías mostrado interés porque estoy descubriendo quién soy y de dónde vengo, interrumpió Victoria. Y sé que el arte es la clave para abrir la puerta que hemos mantenido cerrada durante tanto tiempo.
Necesito que estés a mi lado en esto. Con cada palabra, la determinación crecía en su interior. Está bien. Iré, contestó su madre, con una decisión que resonó como un eco de conexión. Era un pequeño paso, pero significaba mucho. La posibilidad de enfrentar juntas la incomodidad y el dolor del pasado comenzaba a tomar forma. Victoria colgó el teléfono y una ola de liberación la envolvió. Había comenzado un proceso que no solo transformaría su vida, sino también la de su madre. Su mente trabajaba a toda velocidad recordando las historias familiares que anhelaba compartir, las memorias que había atrapado en cada pincelada. Mientras comenzaba a preparar el estudio para esta revelación, se sintió tan emocionada como aprensiva. Sabía que cada trazo, cada color en sus pinturas, era una pieza del rompecabezas que unía su identidad con el legado de su madre. Las historias que antes la atormentaban ahora la guiaban hacia una nueva dirección. El timbre sonó, y su corazón se aceleró. Era su madre, y Victoria, con la sinceridad lista, la recibió en el estudio. Estoy lista para mostrarte mi arte, dijo, sintiendo que el momento se cargaba de promesas. Mientras unieron sus historias a través de las obras de arte, la tensión en el aire se volvió más ligera. En cada pintura, Victoria había dejado un fragmento de su dolor, sus sueños y, sobre todo, un camino hacia la autocomprensión. Con cada imagen que su madre examinaba, comenzaron a brotar diálogos que habían estado atorados por años. Los recuerdos, las risas y las lágrimas se entrelazaban, como los colores en sus lienzos. Después de un rato, Victoria miró a su madre, buscando respuestas no solo en sus ojos, sino en las emociones que surgían. ¿Qué piensas?, preguntó, con el corazón palpitante. Es hermoso, pero, ¿por qué no me contaste antes? Podría haber sido parte de esto, dijo su madre, y con esas palabras, toda una carga pareció desvanecerse. Porque me perdí, confesó Victoria. Me perdí tanto que no sabía cómo pedir ayuda. Pero ahora entiendo que debíamos hacerlo. Juntas. Este viaje es tanto mío como tuyo. Las palabras fluyeron como los pinceles sobre el lienzo, y una luz fresca comenzó a brillar entre las dos. Con cada nuevo relato, las antiguas heridas comenzaban a cicatrizar. La conexión que tenían era palpable, la amalgama de tristeza y alegría, expuesta a través del arte, les ofrecía un nuevo inicio. Finalmente, las sombras que habían mantenido ocultas empezaban a desvanecerse. Cuando la última pintura fue vista, el silencio se llenó de comprensión. Nunca debí estar tan lejos de ti, susurró su madre, y Victoria la abraza. Por primera vez, ambas sintieron la aceptación de sus historias, y mientras se abrazaban, la incertidumbre se encontraba en el camino hacia la esperanza. Victoria miró hacia la cámara de seguridad, su antiguo temor hacia lo que podría reflejarse en ella ahora se convirtió en un símbolo de transformación. Su madre se volvió hacia la cámara, sonriendo. Quizás deberíamos hacer una exposición en la galería de arte, donde no solo hablemos de nuestras verdades, sino donde abramos el diálogo por completo. Al fin y al cabo, nuestras historias merecen ser contadas. En ese momento, ambas comprendieron que el verdadero propósito de su unión era permitirles enfrentar el pasado y, a la vez, abrazar el futuro. Había encontrado en su arte un poderoso catalizador para la sanación. Se miraron y supieron que cada paso dado las había llevado a este instante. Con su corazón rebosante de gratitud y entendimiento, Victoria decidió que ese era el viaje que debía emprender, no solo para sí misma, sino también para transmitir que la vulnerabilidad y la verdad siempre habían sido los verdaderos colores de su vida. Y ante la ventana de la galería, ahora repleta de significados, se sintió lista para dar el próximo paso. La vida, su vida, exigía ser vivida plenamente. Mientras sus ojos recorrieron el horizonte de posibilidades, Victoria finalmente se sintió en paz, sabiendo que había comenzado a entretejer su legado con el de su madre.
Juntas, eran poderosas, y por primera vez, abrazaban la autenticidad de sus caminos sin miedo. Su nuevo comienzo vibraba con luz y color, un testimonio de su historia compartida, un viaje que había revelado más sobre ellas que cualquier sombra del pasado pudiera haber ocultado. Victoria, ahora transformada en una artista decidida y una hija comprensiva, miraba hacia el futuro con el corazón abierto, lista para enfrentar lo que sea que viniera, unidas por la fuerza del arte y la verdad. No se pongan de pie por un segundo más y demuestren que apoyan estas historias de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas narraciones de superación. También dejen un me gusta ahora para ayudar a difundir este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias verdaderas.